Hoy terminamos la carta a Santiago. Y quiero que leamos el pasaje rápidamente en pantalla de la carta a Santiago, el pasaje que vamos a estudiar hoy. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 20, dice: ¿sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo, débil? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo, palabra aquí, muy enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Por ejemplo, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviere, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Versículo 19, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Señor, bendice tu palabra el día de hoy. El título de mi mensaje es Hablemos con Dios. La palabra orar, oren, orar, oren, orar, oren, orar, se repite a través de esta porción de las Escrituras, y es obvio que el tema de este pasaje es orar, hablar con Dios. El día de hoy nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la verdad estamos experimentando muchas facilidades que antes no las teníamos. El día de hoy nosotros nos podemos comunicar con nuestros seres queridos que están en otro país por videollamadas. Podemos agarrar nuestro teléfono y podemos ver el rostro de nuestros seres queridos en una llamada. Podemos escribirnos mensajes en un teléfono con alguien que está en otro país lejano. Podemos chatear con esa persona como si estuviera aquí cerca. El día de hoy tenemos más de 3,000 canales de programas, de diferentes programas, si nosotros queremos mirar algún show. Me acuerdo cuando yo estaba creciendo solamente habían 3, 4 canales y tenías que mover bien la antena para poder ver bien esos 4 canales. El día de hoy tenemos más de 3,000, 4,000 canales de diferentes programas. Cualquier tipo de programa que queramos mirar lo podemos hacer. Es más, ya no tenemos que ir al cine si queremos mirar una película de estreno. El día de hoy lo puedes comprar ahí de tu televisor y mirarlo en casa. Puedes hacer tus palomitas, comprarte tu Coca-Cola bien fría y te sale más barato que ir al cine. Pero el día de hoy tú puedes hacer esto. El día de hoy tenemos celulares donde un celular ya simplemente no sirve para llamar por teléfono, sino que tenemos todo a nuestra disposición en un celular. Podemos hacer un tipo de trabajo si estamos yendo a la escuela en el celular. Podemos bajar documentos en un celular. Podemos enviar documentos de un celular. Podemos escanear un documento si queremos hacerlo así. Podemos hacer grabaciones con un celular. O sea, el día de hoy la tecnología aparentemente nos ha simplificado la vida. La tecnología el día de hoy ha captado más nuestra atención y también
está tomando más de nuestro tiempo. El tener el acceso a todas estas cosas nuevas también está quitando mucho más de nuestro tiempo. Si estamos alegres, subimos algo bonito en Facebook. Si vamos a comer algo rico, le tomamos una foto y ponemos un comentario que estamos comiendo algo rico. Lo ponemos en Facebook. Difícilmente ponemos algo en Facebook cuando estamos pasando por un mal día. Pero todas estas cosas que el día de hoy nosotros tenemos a nuestra disposición, sin querer ha quitado mucho de nuestro tiempo. Nos ha alejado de Dios sin darnos cuenta. Curiosamente, las redes sociales muchas veces nos ha llamado a estar pendientes de lo que otros están haciendo. Y hay veces nos hemos olvidado de orar por nosotros mismos, de pasar más tiempo con Dios, de darle gracias a Dios cuando estamos alegres. Porque así como en nuestras vidas hay momentos difíciles, también hay bonitos momentos en nuestras vidas, tiempos alegres. Pero en estos tiempos hemos dejado sin querer pasar tiempo con Dios. Conocemos personas que están pasando por tiempos difíciles y eso requiere tiempo, orar por otra persona que está pasando por un tiempo difícil. Hablemos con Dios. De eso habla Santiago el día de hoy. No importa por cualquier situación que estés pasando en tu vida en estos momentos, habla con Dios. Habla con Dios. El tema el día de hoy es: debemos hablar con Dios acerca de cualquier situación. Algo pequeño, algo grave, de lo que sea, pero debemos hablar con Dios. Hablemos con Dios. Debemos hablar con Dios en todo momento. ¿Sabes que antes yo tenía el concepto de hablar con Dios, orar, pasar tiempo con Dios era arrodillarme y cerrar mis ojos y hablar con Dios? Pero a medida que ha pasado el tiempo, he aprendido que yo puedo hablar con Dios en todo momento. Claro que nada cambia el tiempo de solicitud, de soledad, ¿no? Todo tranquilo, todo apagado y solamente eres tú y Dios. Pero nosotros podemos hablar con Dios en todo momento. Cuando estamos manejando nuestros carros, cuando estamos camino al trabajo. El día de hoy puedes hasta ponerte un audífono, un Bluetooth en tu oreja, y si tienes que subirte al bus, al ómnibus, puedes hacerte que estás hablando con alguien y estás hablando con Dios. Puedes hablar con Dios en cualquier momento. Mientras estás lavando los trastes en la cocina, mientras estás lavando ropa, mientras estás trabajando en tu yarda, puedes hablar con Dios. Pero también hay momentos en que solamente podemos estar en la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos hable y nosotros guardar silencio. Entonces, hay varias maneras en que nosotros podemos hablar con Dios, pero lo importante es que hablemos con Dios. Hay veces, especialmente el día de hoy, nos quejamos de que nadie nos quiere escuchar. Cuando yo tengo reuniones, cuando tengo citas con otras personas, normalmente yo no hablo. Y curiosamente la persona con la que me reúno quiere volverse a reunir porque dice que le gusta hablar conmigo, pero yo no hablo. Y el día de hoy lo que las personas buscan es que alguien las escuche, nada más. Y nos olvidamos que nosotros tenemos en Dios a alguien que nos quiere escuchar. Aun cuando nosotros tengamos que decirle algo que parezca una tontería, Él nos quiere escuchar. Él está dispuesto a escucharnos. Santiago, a través de su carta, ha ido hablando de las pruebas a los cristianos que están pasando por tiempos difíciles. Muchos de ellos quizás no lo entienden. Ellos le han entregado su vida a Jesús y ahora están experimentando tiempos difíciles.
Y Santiago les ha tratado de mostrar a ellos que las pruebas que Dios está permitiendo en sus vidas es simplemente para completar algo que aún falta en su carácter. Él quiere traer en ellos esa madurez espiritual que ellos aún no logran alcanzar. Una vez que logre Dios hacer esto por medio de las pruebas, ellos llegarán a ser a imagen y semejanza de Jesús. Quiere decir que ellos van a responder ante cualquier situación de esta vida como Jesús lo hizo. Y después dice, y si alguno de ustedes está falto de sabiduría o quiere saber por qué me está pasando esto a mí, Señor, dice, pídaselo a Dios, pero hágalo sin dudar. Y Dios generosamente le mostrará por qué está permitiendo esta prueba en su vida. En el capítulo 4, versículo 2, vemos como Santiago dice que muchos de ustedes no tienen, porque simplemente no piden. Y si piden, lo piden para sus propios beneficios. Entonces, Santiago nos ha mostrado cómo los cristianos, nosotros debemos responder ante los tiempos difíciles en nuestras vidas. Y una de las cosas que nos va a ayudar a responder de una manera correcta es la oración, el hablar con Dios, pasar tiempo con Dios. ¿Sabes? Le soy sincero, a mí me ha dado ganas de cambiar mi teléfono con un teléfono esos antiguos que se abren y se cierran, que no puedes ni mandar textos. Si mandas un texto en esos teléfonos te demoras como media hora, creo. La verdad que sí, porque el celular, sin querer, es una distracción. Notificaciones, textos y quieres mirar y sin querer muchas veces esto nos ha quitado tiempo, nos ha alejado de Dios. Entonces, la importancia que tiene que nosotros hagamos el hábito de hablar con Dios. Hablar con Dios acerca de nosotros y hablar con Dios acerca de otros también, para que podamos ayudar a otras personas también. Qué importante. Entonces, veamos que nosotros debemos o hablemos con Dios cuando estemos sufriendo o estemos alegres. Hablemos con Dios. Si está pasando por un tiempo difícil, habla con Dios. Si estás feliz, habla con Dios. Normalmente cuando estamos pasando por un tiempo difícil tendemos a levantar el teléfono y a llamar a alguien que simpatice con nosotros. Queremos llamar a alguien que nos escuche y que nos diga que nosotros tenemos la razón y que la otra persona es culpable de lo que nos hizo. Queremos sentirnos de alguna manera mejor. Sin embargo, Santiago nos dice que hablemos con Dios cuando estemos sufriendo o estemos alegres. Note lo que dice el versículo 13 del capítulo 5. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Que haga oración. ¿Alguien está pasando un momento difícil en el trabajo? Quizás tu supervisor te está haciendo la vida imposible. Habla con Dios. Ora. Pasa tiempo con Dios, dice Santiago. De repente uno de tus hijos está llegando a la adolescencia y se está desviando y están dando con malas juntas. De repente hay personas en su vida que tú ves que no van a ser de beneficio para la vida de tus hijos. Habla con Dios. Estás pasando por tiempos difíciles en tu matrimonio. Esto está afectando tu vida. Habla con Dios. Habla con Dios. Estás sufriendo económicamente, las cosas no están bien, quisieras tener un aumento, quisieras mejorar tu situación económica. Habla con Dios. Habla con Dios. Ahora, si estás pasando por un buen momento, dice Santiago, habla con Dios. Canta alabanzas. Yo me acuerdo, antes había muchos coros que se podían cantar, cánticos.
Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Canta, canta cántico. ¿Estás feliz? ¿Te han dado una promoción en el trabajo? Cántale al Señor. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno. Tú le has dado habilidades a mi mano. Tú me has mostrado favor con mi empleador. Gracias, Señor, te agradezco, Señor. Ayúdame a mantenerme humilde, Señor. ¿Está alguien alegre? Quizás esos malos amigos finalmente desaparecieron de la vida de tus hijos. ¡Ey, qué felicidad! Alaba al Señor. Alaba al Señor. Habla con Dios. Quizás tu matrimonio está mejorando después de haber pasado por un altibajo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Alaba al Señor por ello. Nosotros vivimos en medio de esta tensión, la felicidad y el sufrimiento. Esa es la vida. Hay tiempos que estamos felices y hay tiempos que estamos tristes. Hay veces no buscamos problemas, sin embargo, los problemas parece que vienen a nosotros. Pero hay momentos también en nuestras vidas que son llenos de felicidad. Nos va bien, estamos físicamente bien, nuestros hijos se están portando bien. ¡Hey! Entonces, sea que estemos sufriendo, sea que nosotros estemos alegres, Santiago dice, hablen con el Señor, hablen con el Señor, hablen con el Señor. Ahora, debemos también hablar con Dios por otras personas. En este caso, cuando las personas están pasando por tiempos difíciles. Hablemos con Dios cuando otras personas están pasando por situaciones difíciles. Hay personas que están pasando por situaciones más difíciles que nosotros. Hay personas que están en la cama de un hospital en este momento que quisieran estar sentados aquí. Hay personas que están en la cárcel que quisieran una oportunidad más para volver a hacer las cosas de nuevo. Hay personas que vienen a la iglesia y sufren de una enfermedad. Hay personas que están pasando por momentos difíciles y Santiago nos dice que nosotros debemos también orar por otras personas que están pasando por tiempos difíciles. En este caso, los enfermos y los enfermos por causa del pecado o los débiles en la fe. Por ese tipo de personas nosotros tenemos que orar. Note el versículos 14 y 15, Santiago capítulo 5. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Aquí la palabra es débil, por eso que lo puse ahí entre paréntesis, débil. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él o ella, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué? La oración de fe restaurará al enfermo. Aquí la palabra es alguien muy débil, muy enfermo que ya no se puede ni levantar. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Algo que tenemos que tener en cuenta, la Iglesia Católica ha usado este pasaje para hablar acerca de lo que es la extrema unción. Cuando una persona está en cama, prácticamente ya moribunda, a punto de morir, las personas pueden orar por esa persona para el perdón de sus pecados y esta persona se salvará. Sin embargo, vemos que en el contexto Santiago no está hablando de esto. Santiago habla de llamar a los líderes de la iglesia, quienes son los ancianos. La iglesia tiene dos oficios nada más: ancianos y diáconos. Los ancianos tienen la labor de pastorear, de cuidar.
Pero en la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, tenemos dos oficios. Ancianos, que son los líderes, supervisan y cuidan de la iglesia, y los diáconos, quienes ayudan a los ancianos. ¿Sí? Entonces, Santiago dice, si hay alguien que está débil, que está mal, que mande a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Y que esto lo hagan con aceite en el nombre del Señor. El aceite es simbólico. El aceite aquí no es un aceite para sanar una herida. No, el aceite es simbólico, simboliza la presencia de Dios. Juntos, unidos, estamos aquí porque sabemos que Dios está con nosotros en medio de esta oración. El aceite tenía usos diferentes en el Antiguo Testamento. Servía para ungir reyes, para trabajos especiales. Personas tomaban aceite y ponían sobre las cabezas de las personas y oraban por ellos. Y el aceite también servía como simbolismo para orar por las personas. El aceite significa entonces que el Señor está cerca y que hombres justos de Dios están unidos orando por una persona que está enferma. Eso es lo que nos quiere decir en el versículo 14. Ahora, si esta persona está enferma, quizás puede ser por causa del pecado. En el Nuevo Testamento, en los tiempos que fue escrito el Nuevo Testamento, existía la creencia de que las personas enfermas estaban enfermas por resultado de un pecado en sus vidas. Note Juan capítulo 9, versículos 2. Y los discípulos de Jesús le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres de un joven ciego? Para que naciera ciego. Y Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces existía la creencia de que las personas enfermas estaban enfermas por causa de un pecado o había un pecado en sus vidas. Pero el Nuevo Testamento también enseña que muchos se pueden enfermar por causa del pecado, por un pecado oculto en sus vidas que no confiesan y no quieren dejar ir. El Nuevo Testamento también enseña que algunos hasta mueren por causa del pecado. En Primera de Corintios capítulos 11, 27, note, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón, hay muchas personas débiles y enfermas entre ustedes, y muchos incluso han muerto. Cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, debemos examinarnos, debemos estar conscientes si hay un pecado en nuestras vidas que nosotros necesitamos dejar de practicar o de hacerlo o pedirle perdón a Dios por ello. Entonces, Juan nos muestra que algunas personas pueden enfermar por causa del pecado. Y si esto es así, cuando los ancianos oran por esta persona, si es la voluntad de Dios, entonces vendrá el perdón, vendrá la sanidad y la restauración en el cuerpo de esta persona. Y algo importante cuando hablamos de la oración de fe. La oración de fe no significa que, hermanos, hay que ayunar y hay que orar todos los días para que suceda un milagro en la vida de esta persona o esta persona. No,
o hay que gritar más fuerte en el nombre de Jesús para que esta persona sane. No, esa no es la oración de fe. O hay que orar más rápido, más seguido, para que la persona sane. Hace años atrás, había un hermano en la iglesia, bueno, una familia. Él enfermó de cáncer. Joven él, tenía 42 años. Nosotros oramos, pusimos aceite en su cabeza, ya en la casa convaleciente. Vino un conocido de su familia y empezó a gritar en el nombre de Jesús, ordeno sanidad sobre tu vida y que sanes y tiene que... Y gritaba y gritaba y gritaba. Bueno, pasaron 3 semanas, nuestro hermano se fue en la presencia del Señor. Cuando Santiago habla de la oración de fe, está hablando de algo basado en lo que Dios ya dijo. Esa es la oración de fe, basado en lo que Dios ya dio su palabra. No quiere decir que cuando nosotros, los líderes, los ancianos, vengamos y oremos por una persona, ésta se va a sanar. No. Si es la voluntad de Dios, Dios sanará a esa persona. Nosotros simplemente oramos por esa persona de acuerdo a la voluntad de Dios. Si hay un pecado en su vida y esa persona confiesa públicamente, se arrepiente, vendrá el perdón de Dios. Y si es la voluntad de Dios, la restauración también de esta persona. Y Santiago, para mostrarnos un poco mejor qué significa la oración de fe, porque hay veces hemos escuchado que dicen, seguro que no has tenido fe cuando has orado. Tienes que tener fe cuando oras. Tienes que tener una oración de fe. Una vez más, la oración de fe es basado en lo que Dios ya ha dicho anteriormente en su palabra. Y Santiago va a usar como ejemplo al profeta Elías. Al profeta Elías. Note conmigo en el versículo 17 y 18. Por ejemplo, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Él oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hablando de pasiones como las nuestras, está hablando de que él también era un hombre imperfecto como nosotros. Él no era un hombre perfecto. Un hombre que tomaba valentía y encaraba al rey. Después él escuchaba la amenaza de una mujer y se escapaba y se escondía. Él era un hombre igual que nosotros, dice Santiago. Sin embargo, él oró, él tenía una oración de fe basado en lo que Dios ya había dicho en su palabra. Note, Deuteronomios capítulos 28, 23. Sobre tu cabeza el cielo será como bronce cuando peques, le dice Dios a Israel. Bajo tus pies la tierra será como hierro. En lugar de lluvia, el Señor enviará sobre tus campos polvo y arena. En otras palabras, si ustedes se van tras otros dioses, si adoran a otros dioses, si se dan a la idolatría y me abandonan, dice Deuteronomio 28, yo cerraré los cielos, no habrá lluvia para sus campos. En aquellos tiempos dependían mucho de la agricultura y Dios les iba a dar donde más les dolía, en el bolsillo. Elías, basado en esta palabra que ya Dios dio en el pasado, él ora. Él ora. Note Primera de Reyes 17. Ahora bien, Elías, el Tisbé de Galad, fue a decirle a Acab, el rey: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. El pueblo de Israel estaba en pecado, dado a la idolatría, y basado en la palabra de Dios, Deuteronomio 28, que Dios ya había dado anteriormente por medio de Moisés, Él da esta palabra. Después vemos que pasan 3 años y medio
Y Dios le dice a Elías que va a llover. Y nuevamente Elías se manifiesta basado en lo que ya Dios le ha dicho en su palabra. Primera de Reyes 18:1. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Y basado en esta palabra, Elías manifiesta a todos los demás que va a llover. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre porque no había lluvia por 3 años y medio. Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Aunque nadie escuchaba ningún aguacero, Elías sabía que iba a llover porque Dios le había dicho. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro en de rodillas. Ve y mira el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo, se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, tal y como Dios le había dicho a Elías. Entonces, cuando nosotros hablamos de una oración de fe, estamos hablando de algo que Dios ya ha dicho previamente en su palabra. Oramos de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho anteriormente. De esto está hablando Santiago. Tenemos que tomar en cuenta que si a Dios le place sanar a una persona, Dios la puede sanar. El día de hoy todos nosotros nos juntamos y oramos por los que están enfermos, y si a Dios le place, Dios puede sanar a esa persona. Yo he visto personas con cáncer, desahuciadas en los hospitales, salir con vida de los hospitales. Los doctores no pueden explicar qué sucedió. Ellos simplemente no quieren ni siquiera decir la palabra milagro, pero algo sobrenatural sucedió ahí. Las personas pueden sanar si a Dios le place. Pero hay circunstancias en las que Dios no sana a las personas. Y lo tenemos en el Nuevo Testamento. Un ejemplo: Epafrodito. Alguien que le llevó dinero a Pablo cuando él estaba en la cárcel. Él enfermó de tal magnitud que casi se muere. Pablo oró por él. Él estuvo muy mal. El apóstol Pablo mismo escribe en su 2ª carta a Corintios, y él le dice a Dios que le quite este aguijón, este tormento, este dolor. Algunos dicen que él tenía un tumor en el ojo, que se lo quitara. 3 veces le pidió al Señor, y el Señor le dijo que no: bástate mi gracia. Si es la voluntad de Dios, Dios puede sanar a una persona. Y si no es la voluntad de Dios, muchas veces Dios puede dejar a esta persona con esta enfermedad. Pero lo que Santiago llama es que los ancianos, los líderes, deben orar por una persona enferma. O si alguien está enferma, no debes tener miedo a llamar a que vengan a orar por ti. Es bíblico. No debemos tener vergüenza cuando nos enfermamos. No debemos sentirnos mal. Claro que a todos nos gusta estar sanos, pero debemos agarrar el teléfono y llamar. Si no podemos ir nosotros a ellos, que ellos vengan y oren por nosotros. Y si los ancianos vienen y ponen sus manos sobre nosotros y oran, y si es la voluntad de Dios, entonces sanaremos. Entonces, ya sea que nosotros estemos sufriendo o estemos felices, o otras personas estén enfermas,
debemos hablar con Dios. De repente aquí entre nosotros hay personas que están enfermas y nosotros ni siquiera sabemos. Pero ¿qué pasaría si nosotros pasamos más tiempo con Dios? Hablamos con Dios. Señor, yo no conozco a mis hermanos, pero si hay alguien que está enfermo, te pido por él, Señor, o por ella, o por la situación que esté pasando, Señor. Ayuda a esa persona, ayuda a la hermana, ayuda al hermano. Qué importante que nosotros es que hablemos con Dios. Y sabes, hablar con Dios nos va a ayudar a que hablemos menos de otras personas. Todos lo hemos hecho en algún punto de nuestras vidas. De alguna manera hemos hablado un poco de más de otras personas. Y con los años, con nuestra madurez, hemos mejorado en esas áreas. Pero si hablamos más con Dios, vamos a poder interceder por otras personas. Hay personas que, así como están luchando con una enfermedad, también luchan con el pecado. Luchan con el pecado. Y aún peor, hay personas que por causa del pecado se están apartando de los caminos de Dios. Y muchos mueren en esa condición. Tenemos que orar por nosotros, por las personas enfermas y por otros que se están apartando de los caminos de Dios. Hablemos con Dios cuando otras personas se están apartando de la fe. No debemos alegrarnos o no debemos estar tranquilos si alguien se está yendo de los caminos de Dios. Si se va a otra iglesia, pues qué bueno, sigue en los caminos de Dios. Pero si se está apartando de los caminos de Dios, se está volviendo al alcohol, a las drogas, o está dejando a su esposa o a su esposo, o hay una inmoralidad sexual en su vida, entonces nosotros debemos orar por esa persona. Santiago dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Hablando espiritualmente aquí, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La palabra justo aquí no es alguien perfecto, una vez más, nos mostró ejemplo a Elías. Elías es un hombre con unas pasiones similares a nosotros. Un día era bravo, encaraba al rey, otro día una mujer lo amenazó y se escondió en una cueva. Él era un hombre así como nosotros. Sin embargo, él oraba, él clamaba, él intercedía. Entonces la oración eficaz del justo puede lograr mucho. El justo es alguien que camina con Dios. A pesar de sus imperfecciones, sigue caminando con Dios. La oración de esta persona puede hacer mucho. Por tanto, confiésese, o sea, díganse los unos a los otros sus pecados, unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. Algo importante, ser confidencial. La importancia de ser confidencial. Cuando alguien te comparte algo íntimo, es para ti. No se divulga. Hay cosas que escuchamos muchas veces, esas se las debemos llevar a Dios. Cuando uno de nuestros hermanos está sufriendo, quizás con la pornografía, quizás falta de dominio propio, quizás con su carácter está luchando, esas cosas debemos llevarlo en oración. No debemos alegrarnos, sino por el contrario, debemos sentirnos compasivos como el Señor se siente compasivo con esa persona. La importancia de poder escucharnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. ¿Cuánto hace falta eso en la iglesia? A veces callamos y nosotros nomás lloramos con nuestras penas porque nos da vergüenza a veces contar nuestras penas, nuestros pecados a otras personas, nuestras luchas. ¿Por qué? Porque muchas veces el ambiente que se ha creado
cuando debería haber entre nosotros un ambiente de camaradería, de hermandad y de amor del uno hacia el otro. O sea, no venir con la actitud de que uno es mejor que el otro porque el otro está luchando con un pecado. Todos luchamos de alguna manera. Todos somos seres imperfectos que estamos luchando y estamos esforzándonos todos los días para seguir a Dios. Y debemos venir los unos a los otros, orar. Mira, estoy luchando con esta. ¿Sabes qué? Últimamente no tengo mucha paciencia con mis hijos, me estoy irritando. Y a veces no aguanto, me salgo de la casa y dejo a mi mujer sola con los hijos y sé que eso no está bien. A veces yo estoy gritando a mi esposo, le grito y ya me siento mal y yo sé que eso no lo debo hacer. Entonces Santiago dice, oren los unos por los otros. Confiesen sus pecados. Confiesen sus pecados. La belleza que hay la belleza que hay cuando uno es vulnerable. No hay nada más hermoso que verse vulnerable. Yo no quiero ser amigo de un ser perfecto que no comete errores. Yo quiero ser amigo de alguien que es vulnerable como yo, débil como yo, que comete errores como yo. Yo quiero ser amigo o amiga de esa persona. Y eso es lo que sucede cuando nosotros confesamos nuestros pecados los unos a los otros y oramos unos por otros. Unos por otros. Y una vez más debe haber la privacidad confidencial. Santiago dice, entonces confiésense sus pecados unos a otros. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas que se están apartando de los caminos de Dios? Si nosotros no nos mostramos vulnerables, si no estamos orando con otras personas. ¿A quiénes van a buscar esas personas que están luchando con el pecado? Si no son aquellas que también se han demostrado que son vulnerables y están luchando también como ellos. Santiago 19:20 dice, hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Note, usted entabla una relación con alguien, hay confianza entre las personas, oran los unos por los otros, y esta persona se empieza a apartar de los caminos de Dios, pero ya ha existido esa relación, esa confianza en la que usted puede hablar con esta persona, confrontar a esta persona con amor y traer a esa persona de regreso a los caminos de Dios. Eso es algo más hermoso que juntarnos con otras personas para simplemente hablar de lo que otra persona hizo o está haciendo y cómo se está apartando de los caminos de Dios. No, Santiago nos exhorta a ayudar a esta persona a regresar a los caminos de Dios. Pero para esto tenemos que entablar ¿qué? Una amistad, crear un ambiente de confianza, mostrarnos vulnerables también, mostrarnos que nosotros también cometemos errores. Y cuando otra persona se está apartando de los caminos de Dios, nosotros podemos ayudar a esa persona a regresar a los caminos de Dios. ¿Sabe que los rescatistas, los salvavidas en la playa, ellos cuentan? Dice, el peor trabajo que puede tener una persona es ser un salvavidas. Porque la persona que se está ahogando es una persona muy peligrosa. Esa persona está tan desesperada en su situación que muchas veces termina ahogando a la persona que le está salvando. Un hombre que se apartó de los caminos de Dios, él cuenta cómo le dio un calambre en la pierna, en la playa. Él sabía nadar muy bien. Nadaba de espaldas. Y dije, wow, qué bonito. Él cuenta que uno de esos le pega un calambre en la pierna. Y dice que cuando te pega un calambre en la pierna, cuando estás adentro del mar, no puedes hacer nada. Es algo horrible. Y él lo único que recuerda, dice, es
a las personas paradas, mirando. Y él hace esta ilustración de cómo un hombre que se aparta de los caminos de Dios, en vez de recibir muchas veces la ayuda de las personas, simplemente ve cómo todos los están señalando y ninguno se atreve a tirarse al agua, rescatarlo y traerlo nuevamente y salvarlo. Santiago dice, si alguno se está extraviando de la fe, nosotros debemos ayudar a esa persona a volver a los caminos de Dios. Y usa esta ilustración, Santiago, de una oveja que ha sido mordida por los lobos, los animales salvajes, está sangrando, y que viene alguien y lo cubre con un manto y lo agarra y lo lleva ya para que no la ataquen. Una persona que hace eso por otro hermano, que ha hecho volverlo a los caminos de Dios, ha cubierto multitud de pecados. Pero para que nosotros podamos ser sensibles a esto, cuando otra persona se está apartando de los caminos de Dios, necesitamos hablar con Dios acerca de cualquier situación en nuestras vidas o la de otras personas. Señor, yo quizás en lo espiritual, en lo natural no puedo ver si alguien está en pecado. De repente alguien todavía está usando drogas a escondidas, o de repente alguien quiere dejar la pornografía y no puede. Señor, dame ojos para ver. Yo quiero ayudar a esa persona. Yo quiero ayudar a esta persona a volver a tus caminos. Y esto va a ser posible solamente cuando hablemos con Dios. Hablemos más con Dios. Hablemos más con Dios y verás cómo nuestra vida empieza a cambiar, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque tú también alguna vez usaste a alguien en nuestras vidas para confrontarnos, para hablarnos, para hacernos regresar a tus caminos. Sabemos que ha habido personas en nuestras vidas que también han estado orando por nosotros, aun cuando nosotros no lo sabíamos. Señor, ayúdanos a orar más, ayúdanos a hablar más, ayúdanos a conversar más contigo, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a bajarle el volumen a todo para poder escucharte a ti, Señor, para poder hablar contigo. Ayúdanos, Señor, a crear esa disciplina, ese hábito en nuestras vidas de pasar tiempo contigo, Señor. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí. Tú conoces las luchas de cada uno de ellos. Tú sabes lo que ellos están pasando, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que por medio de tu palabra tú ministres sus corazones y los ayudes en las áreas que ellos te necesitan, Señor. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén.